Pues ya estamos otra vez aquí en Me Importas Tú y comenzamos esta tarde hablando de adolescencia, esa etapa complicada y a la que desde la Fundación Ilundain han querido dedicarle todo este curso con diferentes charlas en un ciclo que comienza además mañana. Miguel Pérez, que ha venido con nosotros a estar en este plato esta tarde para hablarnos precisamente de este ciclo de charlas y también de talleres. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que hayas venido a hablarnos de este tema que nos interesa tanto a todos, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa con muchas cosas buenas y malas, una etapa conflictiva, pero que eso sí, como vosotros decís, se puede hacer una vivencia positiva de la adolescencia. Ese es precisamente el título de la primera charla que comienza mañana. Exacto, teníamos mucho interés en que la primera charla que empezara un poco este ciclo pues diera una imagen positiva de la adolescencia, ¿no? Es algo que en la Fundación Ilundain lo tenemos como muy claro, ¿no? La adolescencia muchas veces se ve como un problema, como unas dificultades, y efectivamente es una etapa que tiene sus dificultades, ¿no? Pero como cualquier otra etapa en el desarrollo de una persona, ¿no? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que al mismo tiempo es una etapa pues llena de retos, llena de cosas muy positivas, tanto para los chicos y chicas que la están viviendo como para sus familias, ¿no? Que muchas veces se ve con mucha preocupación y hablamos de los problemas de la adolescencia, joder, mira los jóvenes ahora como son, ¿no? O sea, tenemos como una psicosis colectiva, muchas veces influenciada, ¿no? Por todo lo que escuchamos, cuando en realidad la adolescencia puede ser una etapa pues súper bonita. Y una etapa nueva de oportunidades, llena de nuevas oportunidades. ¿Qué oportunidades nuevas podemos encontrar en la adolescencia? Claro, fíjate que los chicos y chicas que están en ese periodo, pues es que están en todo su proceso de maduración, ¿no? Se están preparando un poco para ese paso a la vida adulta, entonces de ahí vienen todos esos cambios que están sufriendo ellos. Entonces es una época pues donde están todos esos sueños, todas esas ilusiones de los jóvenes, están ahí presentes, ¿no? Entonces ellos tienen ese deseo de cumplirlos y nosotros como familias, como padres y madres, también tenemos obligación de acompañarles muchas veces en esos sueños, ¿no? En esas ilusiones que tienen, en todos esos cambios, sobre todo en esa preparación para que en el futuro sean personas libres, personas autónomas, que sean capaces de decidir por sí ellos mismos. Y la adolescencia para todo eso es una época clave y nosotros como padres y madres pues también tenemos que tener un papel muy importante, ¿no? en esos procesos. Ese acompañamiento que a veces parece que lo enfocamos más a la edad más infantil, ¿no? Parece que cuando son pequeños todavía van formando su personalidad, tenemos que incidir más en ese acompañamiento, pero sin embargo en la adolescencia ese acompañamiento también es clave. Es fundamental, al final es fundamental en todo el proceso, ¿no? De crecimiento, de crianza. La diferencia es cómo realizas ese acompañamiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que con 12, 13, 14 años, cuando empieza un poco la adolescencia, estamos cambiando también y las cosas que nos valían antes con un niño o una niña de 5 años ya no nos van a valer ahora, ¿no? La forma de comunicarnos, la forma de hablar, nuestro sistema educativo, por así decirlo, ya no nos va a valer, ¿no? Ya no vale imponer las cosas, esto se hace porque lo digo yo, ¿no? Como decíamos antes, pues ahora seguramente eso, con un chico de 15 años, de un 80, ya no nos va a valer, ¿no? Seguramente además se rebelen más, si cabe, si les ponemos ese tipo de frases. Es una etapa de rebeldía también, pero también es una etapa en la que hay que cuidar con especial atención el autoestima. Claro, sí, eso es también eso es fundamental, ¿no? Porque esa época de transformaciones, de cambios, ellos también la están viviendo con una intensidad tremenda, ¿no? Entonces, la autoestima es algo que tienes que trabajar sí o sí desde pequeños, desde la infancia, pero esta época donde vemos continuas transformaciones, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Donde nos estamos comparando un poco con nuestro alrededor, es muy importante fomentar, ¿no? Hacer un refuerzo positivo constante, ¿no? Evitar etiquetas, evitar juicios de valor y, sobre todo, mostrar una confianza y tratar a la otra persona ya como un adulto. Están un poco en esa época en la que ya no son niños, tampoco son adultos, para unas cosas son niños, para otras son adultos. Entonces, darles un poco esa importancia que ellos tienen, contar con ellos en las decisiones, implicarles un poco en esa educación, pues también es fundamental, ¿no? Y también les va a reforzar a ellos como personas y les va a preparar para el salto a la vida adulta. Decías que es un momento de cambios, precisamente muchas veces esa baja autoestima viene por esos cambios físicos, vienen las comparaciones, viene que las mujeres principalmente nos hinchamos más, estamos en un cambio hormonal muy fuerte y de ahí puede venir también muchos de los problemas alimenticios que estamos viendo desgraciadamente también con mucha incidencia en los adolescentes, ¿no? Podemos a través de esa influencia paterna trabajar la autoestima e ir evitando todos esos problemas que nos pueden conllevar. Claro, eso sería lo ideal. Cuando llegamos a estos extremos ya son patologías, ¿no? Ya son situaciones un poco más complicadas. Pero sí que es cierto que desde el principio tenemos que dar a esas personas esa base de confianza que ellos necesitan, ¿no? Y cada cual se tiene que aceptar como es en este caso y se ven muchas situaciones, ¿no? Ese momento en el que los cambios, pues a tu alrededor igual tus amigos, tus amigas todavía no han cambiado y tú ya estás en pleno proceso de cambio, o al revés, ¿no? Que tú no has cambiado y ya todos tus amigos pues ya han dado ese cambio físico, ¿no? Son situaciones que efectivamente hay que trabajar
trabajarlas, porque, como tú has dicho, puede influir evidentemente en la autoestima de cada una de las personas, ¿no? Trabajándoles desde la base de la confianza en la familia, pues se puede hacer mucho, ¿no? Cuando ya llegamos a un problema, pues eso, de patología, seguramente las soluciones ya serán otras, ¿no? Pero al menos que haya una base sólida, ¿no? Eso siempre decimos, ¿no? Que desde el principio, incluso desde la infancia, haya una base sólida sobre la que asentar el resto de la persona. Existen esos problemas relacionados con la alimentación, pero existen otros muchos riesgos que asociamos a la adolescencia. Empiezan a beber, empiezan a fumar, ya no por hablar, ¿no?, de otro tipo de drogas. Pero eso muchas veces, si se me entiende, va a ser casi inevitable, ¿no? La adolescencia es época de cambio, época de rebeldía y también es época de experimentación. Y efectivamente tenemos que tener en cuenta que ya la cuadrilla de amigos, por ejemplo, muchas veces para los chavales va a ser más importante, va a ser mucho más referencia a sus amigos que la propia familia, ¿no? Y es momento también en el que en la gran mayoría de los casos pues inician el consumo de alcohol, consumo de tabaco, como has dicho, incluso consumo de otras sustancias. Entonces también nosotros ahí lo que tenemos que hacer es saber cómo trabajarlo desde la familia, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que se dan a la familia? Mira, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de problemática, sí, ya dejando el tema alimenticio, hablamos de droga, hablamos de alcohol, y sabemos que el contexto de amistades de los adolescentes es tan sumamente importante. ¿Cuáles son las pautas que deben seguir los padres? Mira, aquí la base es la comunicación. En todos los talleres que vamos a trabajar en este ciclo tienen como base la comunicación en confianza. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Que los chicos y chicas sean capaces de decidir por sí mismos si quieren o no quieren tomar ese alcohol, o sea, que sean capaces de decir que no si no quieren hacerlo, y si es que sí, pues que lo sepan con sus consecuencias, con sus límites y con las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Incluso marcarlo muy claro desde casa, ¿no?, esos límites, pero no desde la autoridad, sino ya desde el consenso, por así decirlo, ¿no? Ya decía, ese modelo más autoritario lo tenemos que echar abajo, tenemos que ir hacia un modelo educativo de comunicación pues mucho más democrático, por así decirlo, ¿no? En el que entre todos podamos decidir un poco hacia dónde vamos a ir, qué normas queremos poner en casa y que sepas todas las consecuencias de todo lo que vas a hacer, pero hay en una relación de confianza. ¿Y no llega a ser un poco utópico el poder tener esa comunicación con el adolescente que nos cuente realmente todo lo que está haciendo? Es decir, si un chaval de 15 años está fumando a escondidas, no va a tener esa comunicación con su padre. Puede tener comunicación y complicidad en muchas cosas, pero él sabe que está haciendo algo malo. Sí, es una de las dificultades que hay, ¿no? Evidentemente, pretender que nos cuenten todo seguramente será casi imposible, ¿no? Pero posiblemente nosotros como padres o madres ya sepamos que está pasando eso, ¿no? También es muy importante ¿Y cómo lo sabemos? Porque claro, ahí entra luego el tema de hasta qué punto hay que respetar la intimidad del hijo. Estos son todo cuestiones de confianza, ¿no? En estas fases de comunicación que decimos es muy importante que nosotros sepamos hablar a los adolescentes para que ellos nos escuchen, que no es poco, pero también que sepamos escucharles para que ellos nos hablen, ¿no? Esas relaciones un poco, como te digo, de comunicación van a ser muy importantes, respetando evidentemente su privacidad, ¿no? En esa época de cambios, de transformaciones, se van a volver mucho más para ellos dentro, ¿no? Pero tenemos que intentar establecer esas bases, ¿no?, de confianza, de comunicación, pues para que podamos dialogar sobre los grandes temas, ¿no? Y consensuemos unos límites. Estos son los que no puedes atravesar. A partir de ahí vamos a negociar el resto de cosas, ¿vale? Aquí hay unas líneas rojas que no se pueden pasar y a partir de ahí, bueno, pues ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir desarrollando y si quieres fumar, bueno, pues que sepas que, por ejemplo, tabaco no puedes traer a casa, ¿no? Luego allá tú verás lo que haces, pero tabaco, por ejemplo, en casa no se puede hacer. Pero es muy complicado eso de establecer un límite manteniendo la autoridad y habiendo una comunicación. Imagino que ese es el triángulo, ¿no?, que queréis establecer y que además llevéis a cabo talleres, no solamente charlas y conferencias, sino que durante este mes, durante todo el año, perdón, hasta mayo, vais a realizar talleres también para establecer ese triángulo que no me parece nada fácil. No, no es nada fácil, desde luego, y la idea de los talleres es precisamente profundizar en estas ideas, ¿no? Pues al final se juntan un grupo de 10, 15 familias con preocupaciones muy comunes, porque en el fondo son situaciones muy comunes, aunque parezca que nuestra hija es lo peor, pero son situaciones que son muy comunes, ¿no?, al común. Entonces, en ese clima de confianza también se generan muchas situaciones que nos van a ayudar mucho, ¿no?, porque nos va a generar sobre todo una seguridad, ¿no?, porque la mayoría de los padres y madres lo hacen muy bien, pero muchas veces necesitan también un poco esa seguridad, ese saber, bueno, pues no estamos siendo tan mal, no lo estoy haciendo tan mal. Eso también da mucha confianza, ¿no? Y claro, lo que decías, el triángulo, pues claro que es complicado porque cambian los roles, es que ya no, es lo que decíamos antes, ¿no?, ya no es ese niño de 8 años que va a hacer todo lo que le digamos, ahora
hay que contar con su opinión también. Un cambio de roles que, sin embargo, puede venir muy bien para aprender a hacer ese cambio y para establecer ese triángulo del que hablamos, educar en equipo, ¿no? Que es otro título de las charlas que vais a llevar a cabo. Claro, educar en equipo, cuando hablamos de educar en equipo lo hablamos en un doble sentido, ¿no? Por un lado, en esa importancia de que haya una cohesión, una unidad en los mensajes que se lanzan a ese chico adolescente, ¿no? Que la pareja, que el padre, la madre generalmente pues vayan a una, ¿no? Que no reciban mensajes contradictorios, que suele ser como bastante habitual, ¿no? Pues marcar los límites, lo que decíamos, que sean muy claros y que vayan a misa, o sea, que sea lo que hay que hacer, ¿no? Pero además también pues con todo el entorno, ¿no? Está el resto de familiares, está el grupo de amigos. Al final no estamos solos en la educación de nuestro hijo o nuestra hija, sino que contamos con todo un entorno, incluso ayuda profesional si llega a ser necesario, por supuesto los centros escolares, todos influyen, ¿no? En esa educación y todos tenemos que intentar que haya unos mensajes coherentes, ¿no? Que al mismo tiempo también nos da seguridad, ¿no? También es decir, no estoy solo, o sea, no me enfrento yo al peligro, entre comillas, en soledad, ¿no? Sino que estamos apoyados también en ese sentido. Y lo que es importante, considero también, es que se trabaje en red. Comentabas, no estás solo, están las instituciones, están los colegios y también están las instituciones con todas esas campañas. Y, por ejemplo, estábamos hablando de drogas, hay muchas campañas de prevención. No sé cómo está en estos momentos el tema de ese trabajo en red con las campañas de prevención de drogodependencia, con los centros educativos. ¿Existe realmente un trabajo en red eficaz en estos momentos para la adolescencia? Yo creo que sí, yo creo que al final es un tema que interesa a todo el mundo, ¿no? Que se vaya para adelante. Entonces sí que notamos que desde los centros escolares, desde los centros de salud, por ejemplo, ante estos talleres sí que han sido varios los centros de salud que se han dirigido a nosotros, ayuntamientos, diferentes entidades, pues pensando un poco en organizar también este tipo de talleres, ¿no? Precisamente porque hay esa inquietud, ¿no? Y hay ese interés por que se desarrollen pues, este tipo de charlas, este tipo de conferencias y entre todos, bueno, pues un poco apoyar, ¿no? En este sentido. O sea que sí que creo que hay un interés y sí creo que hay un esfuerzo por parte de centros escolares, por supuesto, las APIMAS hacen un trabajo muy bueno en ese sentido, de ayuntamientos, entidades locales, centros de salud. En conjunto yo creo que sí que hay un movimiento, ¿no? Para facilitar que haya más información, por lo menos. Una de las últimas charlas que vais a dar también es el Nini. Sí. Sin embargo, parece que más que adolescentes podría ir a la juventud, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta que cuando hablamos de adolescencia estamos hablando ya en un sector entre los 12, aproximadamente los 12 y los 20 años, ¿no? O sea, se ha atrasado mucho. Se ha atrasado y al mismo tiempo las evidencias se han adelantado un poco, ¿no? De esos 12 a 15 años esos más cambios hormonales, más cambios físicos, de los 15 a los 17 es cuando estamos hablando de esa cresta de la ola, ¿no? Ese torrente emocional, que es cuando más en plenitud está la adolescencia, y luego de los 17 a los 20 pues ya es un poco la época ya de paso hacia la madurez, ¿no? Donde ya se puede hablar más. Y claro, también es una época también de toma de decisiones, ¿no? Es fundamental en cuanto a estudios, trabajo, también llega el momento en el que hay que decidir qué queremos hacer, ¿no? Por así decirlo, o al menos una primera decisión de lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Que no es nada fácil, muchas veces, aun cuando se es mucho más mayor, se sigue pensando, ¿no? Efectivamente, pues imagínate en esta época que es de cambios absolutos y que muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos hacer, ¿no? No tenemos nada claro. Entonces aquí nuevamente el papel de las familias pues viene a ser fundamental, ¿no? En el sentido de saber motivar, de saber impulsar a esos chavales, sobre todo apoyarles un poco en su decisión. Ese taller, No quiero un niño en casa, también va dirigido a los padres, ¿no? Que también se involucren, que aprendan a motivar, a incentivar pues, ilusiones y esos sueños que hablábamos antes, pues que se lleven a cabo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel Pérez, por explicarnos todo esto de la adolescencia que nos, desde luego, interesa a todos. Y ya saben, desde aquí les animamos a que visiten esas charlas, esos talleres que van a llevar a cabo desde la Fundación Ilundain. Volvemos enseguida, otra vez con muchos temas aquí en Me Importas Tú.